6.000 efectivos mexicanos desplegados en la frontera sur, así lo anunció el gobierno de López Obrador. Ante las presiones de Estados Unidos sobre la imposición de estos aranceles, efectivos de la recientemente creada Guardia Nacional llegarían a los pasos limítrofes con Guatemala para evitar el cruce de migrantes de manera ilegal. Pese a este anuncio, los medios de comunicación han asegurado que aún no hay tal militarización. Según los reportes, son solo 103 los policías que permanecen en esta estación, la estación migratoria de Tapachula, en el estado de Chiapas. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, ha dicho también que su país tiene 45 días para disminuir el flujo migratorio irregular hacia Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles en momentos en el que Donald Trump dijo que si el Congreso mexicano no apoya el pacto migratorio que fue alcanzado el día viernes pasado, las tarifas arancelarias van a entrar en vigencia. México ha reforzado la seguridad en su frontera sur tras el acuerdo con el gobierno estadounidense para frenar la migración de Centroamérica, a cambio de que el gobierno de Estados Unidos desistiera de imponer aranceles a todos los bienes provenientes de territorio mexicano. Militares, policías y agentes de migración revisan unidades de transporte público y detienen a los inmigrantes. Hay quienes ya están en refugios en el sureño estado mexicano de Chiapas, fronterizo con Guatemala, y a pesar del anuncio de México del despliegue de 6.000 hombres para impedir el tránsito de personas sin documentos, parece que no hay nada que los haga cambiar su objetivo del sueño americano. Estados Unidos afirmó que detuvo a 144.000 migrantes en mayo, la cifra más alta desde 2006. Todavía sigue la lucha de llegar hasta arriba, si Dios lo permite, buscar un mejor futuro, trabajar y dar un bienestar mejor a la familia. Con esa idea andamos acá. Yo tengo 4 meses de estar acá esperando los papeles, ya solo estar que me la den, pero si no me salen, pues seguir para adelante, nunca para atrás. Luego del acuerdo alcanzado el viernes para evitar aranceles, los solicitantes de asilo en Estados Unidos serán acogidos por México mientras se procesan sus pedidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha asegurado que el acuerdo alcanzado con México la semana pasada es el más fuerte en cuestión de temas migratorios y representa además un triunfo para los estadounidenses. En los próximos días ambos países se van a sentar a evaluar los avances de lo pactado para continuar con el acuerdo o buscar otras soluciones al flujo de migrantes centroamericanos. Como lo mencioné, este no es el final del camino. Tenemos mucho trabajo que hacer para implementar lo que hemos acordado, no solo en la declaración conjunta, sino en el acercamiento en la región y lo que acordamos en diciembre pasado. Y tenemos confianza, como lo dijo el presidente, en que México va a cumplir con sus compromisos. Continuaremos trabajando con México para discutir los temas de asilo migratorio y si es necesario tomaremos medidas adicionales que el gobierno mexicano esté de acuerdo. Los Estados Unidos está preparado para hacer las cosas que debe hacer, pero no hemos puesto recursos adicionales para lidiar con este tema. No hemos ofrecido ninguna asistencia adicional al gobierno mexicano, ni lo hemos hecho con Centroamérica, ni con el Triángulo Norte para proveer ningún tipo de recursos. Saludamos a esta hora en Ciudad de México a Javier Oliva, él es experto en seguridad nacional y fronteriza de México. Un buen día, gracias por estar con nosotros, señor Oliva. ¿Qué tal, Ruth? Muchas gracias por la invitación. Saludos al auditorio y al equipo en el estudio. Gracias, un buen martes para usted. ¿Cuál es la competencia, empezar por preguntarle, de la operación en la frontera de los miembros de la Guardia Nacional Mexicana? Este es un organismo recientemente creado y del que poco se sabe internacionalmente. Sí, de hecho, para crear la Guardia Nacional se hicieron 11 reformas al texto constitucional y con ello pues evidentemente aún está por entrar en funciones. De hecho está compuesta por integrantes de la Policía Militar, de la Policía Naval y la anterior Policía Federal. Y se calcula tener en un principio, en los primeros meses, tener una fuerza de aproximadamente 40,000 elementos, esto por un lado. Y el anuncio de su despliegue en la frontera con México como resultado de las imposiciones del gobierno de la Casa Blanca sobre el gobierno mexicano, pues de alguna forma indican claramente que por lo menos este gobierno, que ya lleva 6 meses, pues ha carecido de una política migratoria efectiva, es decir, donde haya mínimos controles, sobre todo en la frontera que hay entre México y Guatemala, porque también, Ruth, es importante que sepan nuestro auditorio en Colombia y en América Latina, que no solamente están pasando por México centroamericanos que vienen principalmente de lo que se conoce como el Triángulo Norte, que son los países de El Salvador, Honduras y Guatemala,
sino también que se han detectado flujos migratorios de países africanos, de países asiáticos y un importante número de cubanos. Entonces, esta flexibilidad que demostró el gobierno mexicano con cierta razón irrita sobre todo a las posiciones del presidente de los Estados Unidos, a unos días de que anuncie el arranque de su campaña por la reelección. Con esto se cumplen dos objetivos, por lo menos en términos domésticos, para Estados Unidos y su gobierno, fortalecer su base electoral y, según ha trascendido, porque todavía no se conoce el texto formal del acuerdo, que México comprará importantes cantidades de productos agrícolas, sobre todo en lo que se conocen como los estados de las mesetas centrales, que son la mayor parte de la reserva electoral del presidente de los Estados Unidos. Ahora, ha dicho el canciller mexicano, está difícil encarar el reto. Él, pues, quien se trasladó a Estados Unidos a hacer esta ronda de negociaciones. ¿Qué pueden hacer los mexicanos en 45 días? 45 días que ha sido el plazo para detener la migración ilegal hacia Estados Unidos. Bueno, a decir verdad, los pasos irregulares en la frontera que hay entre México y Guatemala no datan de un año ni de dos, sino ha sido una característica, una mala característica, una negativa característica de esta colindancia entre ambos países, y que de alguna forma también responde no como se debiera, de acuerdo a los lineamientos de la política exterior de México, para aceptar migrantes que pretendan ya sea permanecer en México o irse a la frontera con los Estados Unidos. Me parece que México sí debiera tener una política desde hace años mucho más articulada con los países centroamericanos, eso por un lado, y por el otro, pues también contar con los recursos a nivel georregional, en donde también los Estados Unidos tienen una importante responsabilidad. Y también recurrir a los instrumentos multilaterales, porque también la emigración de estos tres países centroamericanos que mencioné, pues también es responsabilidad de sus propias autoridades, es decir, no basta con que el pandillerismo esté asolando las capitales de estos tres países, sobre todo de Honduras y de El Salvador, y con ese argumento escapar de la violencia y del desempleo, tratar de llegar a los Estados Unidos vía México. Sin duda alguna que esos gobiernos, independientemente del partido que esté gobernando, pues tienen una enorme responsabilidad, pues para ofrecerle la oportunidad a sus connacionales, que es la responsabilidad de cualquier gobierno. Vamos a agradecer a Javier Oliva, ha estado aquí en la mañana de NTN 24, experto en seguridad nacional y fronteriza de México, deseándole un buen día. Igualmente, muchísimas gracias.